Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con las sesiones de nuestro curso y en esta ocasión vamos a seguir hablando de modelos de interacción de dos especies. Vamos a seguir explorando los casos de competencia, de interacción competitiva y de interacción cooperativa, ¿no? Eh, entonces vamos a regresar a la formulación de las ecuaciones y vamos a hacer el análisis local que quedó a medias la vez pasada, ¿no? Eh, Después de eso, y si nos da tiempo terminarlo el día de hoy, quiero revisar una posible generalización, ¿no? Que son los modelos de a la Kolmogorov, ¿no? Y estos modelos a la Kolmogorov nos van a permitir, en ese sentido, de hablar de más especies. Entonces, con esto terminamos ya la tercera semana de nuestro curso y en los próximos días estaremos subiendo el primer mini proyecto, aunque todavía no terminamos la primera parte del curso. Pues sí es necesario que vayan revisando el material para que vayan saliendo las dudas, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a empezar, vámonos un rato al pizarrón y continuamos. Ok. Entonces vamos a plantear el, el modelito para el caso de este competencia y cooperación. Ya habíamos escrito las ecuaciones la vez pasada. No digamos el x1 punto es igual a x1 que multiplica a una velocidad menos a11 x1 menos a12 x2 o más. Ajá. X2 puntos es igual a x2 por r2 menos a 21 x2 más a22 x1. Entonces, si reescribimos esta parte como x1 punto, porque el problema que tuvimos la vez pasada es que teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros, ¿no? Entonces, si reescribimos esto de la siguiente forma, ¿no? Tratamos de deshacernos de la R1. ¿No? Y le llamamos, renombramos estas cosas como eh, K o 1 sobre K aquí, ¿no? Eh, Queda algo así. Eh, y a esto le llamamos a 1, 2 con barra.
eh, al revés, 1, pues la intraespecífica, quedar esto aquí, la 2, y esta va a ser la 2, ¿no? Es la interacción con la otra especie. Eh, entonces, y esta va a ser análoga, ¿no? Menos aquí ponemos K1, ¿no? Y este X2 sobre K2 más A1, ¿no? Entonces vamos un poco quitando algunos parámetros. Este, ok, entonces nos quedamos con esta forma y empecemos a jugar, ¿no? Entonces el caso competitivo, vamos a reescribir esto de este lado. X1 punto, este es nuestro sistema general de interacción de dos especies. Si se fijan, con el cambio que hicimos, el crecimiento en ausencia de la otra especie, o el comportamiento en ausencia de la otra especie, pues es un crecimiento logístico normalizado. ¿No? Y lo demás es como lo que veníamos haciendo, ¿no? Entonces el primer caso es el caso competitivo. Que lo que vamos a tener es que A1, 2, o lo podemos escribir así, ¿no? X1 punto igual a X1 por 1 menos 1K1 menos A1, 2 barra X2 y la otra análoga, ¿no? Es decir, la presencia de la otra especie este, afecta negativamente la dinámica de la población, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los equilibrios? Ya habíamos visto que este siempre es un equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si X1 es idénticamente 0? ¿Qué pasa con la X2? ¿No? Entonces, si X1 es idénticamente 0, vamos a tener un segundo, eh, o X2, ¿no? X2 idénticamente 0, vamos a tener un segundo X1 que no se anule. Vamos a tener un segundo equilibrio exactamente en este, K1, más 0, ¿no? Y también, ¿no? Si la X1 se anula, este, X2 va a tener un equilibrio análogo, ¿no? Entonces tenemos otro equilibrio en el K2, ¿no? Es decir, donde no se estorban, ahí va a haber un equilibrio y pues, habría que ver si es posible tener un equilibrio donde coexistan los dos, ¿no? Entonces, si ambos dos no son distintos de cero,
Entonces en esta nos tenemos que fijar en el 1 menos x1 sobre k1 menos a12 barra x2, o bien que esto es igual a 1 y de aquí, bueno, podemos escribirlo como x1 es igual a 1 menos a12 x2 sobre k1, ¿no? Y por otro lado tenemos la expresión análoga, para x2 tenemos esto menos 1 menos a21 barra por x1, pero x1 lo escribimos en términos de x2 de esta forma, es 1 menos a12 barra x2 sobre k1, ¿no? Entonces tenemos que x2 es igual a 1 menos a21 más a12 a21 con barritas, x2 todo sobre k1, ¿no? Ahora de aquí nos quedamos con x2 menos a12 a21 barra sobre k1 por x2, y esto es igual a 1 menos a21 sobre k1, ¿no? Eh, ajá, por lo que es lo mismo, 1 menos a12 por a21 sobre k1 se multiplica x2 es igual a 1 menos a21 sobre k1, y x2 entonces va a ser 1 menos a21 k1 sobre 1 menos a12 a21 sobre k1, o bien k1 menos a21 sobre k1 menos a12 a21, ¿no? Ahora, ¿quién era k1? Si se acuerdan, nuestra k1 era r1 sobre a11, y nuestra a21 pues era a21 sobre r1, r2, perdón. Ajá. Uh-huh. ¿No? Entonces, esta x2 de equilibrio podemos reescribirla como r1 sobre a11 menos a21 sobre r2 sobre r1 a11 menos a12 a21 sobre r1 r2.
¿no? Y esto lo podemos reescribir como R1 por, perdón, R2 por A11 menos R1 A21 sobre A11 A22 menos A12 A21, que si se acuerdan le habíamos llamado a la matriz esta, la que estaba originalmente de este lado, la matriz A, y entonces esto queda escrito como R2 A11 menos R1 A21 sobre el determinante de la matriz A. Y entonces podemos reescribir X1 como R1 por A22 menos R2 A12 sobre el determinante de A, ¿no? Entonces nos queda escrito de esta forma el punto de equilibrio donde probablemente ambas especies están coexistiendo, ¿no? Y nos interesa ver cómo es la estabilidad. Ahora, para el 0,0 ya vimos que la estabilidad que es inestable, ¿no? Como se esperaba. Ahora, ¿qué pasa con E2 y E3? ¿No? ¿Cómo es nuestra matriz jacobiana? Entonces, vamos a escribir acá L4. Va a ser R1 A22 menos R2 A12 sobre el determinante de A y R2 A11 R1 A21 sobre el determinante de A. Ok. Y la jacobiana vamos a ponerla de este lado. La jacobiana en cualquier x1, x2, pues es R1 menos 2A11x1 menos A12x2 menos A21x2 menos A12x1 R2 menos A21x1 menos A22x2, ¿no? Ya lo habíamos hecho. El 0 pues es inestable. Y ¿qué pasa con el E2 y el E3? Perdón, el E1 y el E2. E1, E2 y este va a ser el E3, ¿no? ¿Qué pasa con el ¿no? Digamos, la jacobiana en el E1 es las partes con X2 se hacen 0, ¿no? Tenemos un 0 aquí, 0 acá, y acá vamos a tener la K1, ¿no? Entonces esto es R1 menos 2A11 K1, ahorita reescribimos que era esa K1, menos A12 K1, R2 menos A21 X1, perdón, K1, ¿no? Y la K1 otra vez era R 1 sobre A11, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Es R1 menos 2A11 R1 A11 menos A12 R
hago A1, 2, por A1, 1, R1, ajá, 0, y R2 menos A2, 1, A1, no, R1 sobre A1, 1, R1 sobre A1, ¿no? Y esto se anula y esto ya es singular, ¿no? Porque esto, este, o sea, lo que sea estos dos, eh, esta matriz ya no nos dice mucho, ¿no? Algo parecido va a pasar con el E2, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el E3? Tenemos matrices no matrices singulares en el E1 y en el E2. Ahora, en el E3, es decir, aquí vamos a tener, estos son inestables, el E1 y el E2 son inestables, pero son degenerados, ¿no? ¿No? Lo que vamos a tener acá en la en el polinomio característico es menos lambda, no lambda, por lambda menos R2 menos A2, 1, A1, 1, menos nada, ¿no? Por esto cero. Entonces esto es lambda igual a 0, lambda cuadrada menos lambda R2 más lambda o A21, A11 por lambda igual a 0, ¿no? 0 es una de las raíces, ¿no? Y la otra pues hay que calcularla, pero por esto de acá va a ser algo menor que 0. Entonces es inestable, pero además es degenerado, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar con el E2. Entonces son inestables, pero degenerados. Eh, Ahora esto, suponiendo que A1, 2 que los valores de las matrices están ordenados de esta forma, ¿no? Si están ordenados de otra forma, ahora sí, A1, 1, A2, 1 es menor que R1 sobre R2, menor que A1, 2 sobre A2, 2. Entonces, en este caso, E1 y E2 son estables y el E3 es punto 5. Y en este caso de acá E3 es estable, ¿no? Entonces, en este caso coexisten y en este caso no coexisten, ¿no? Tienden a alejarse unos de otros. Entonces tenemos dos regímenes
posibles de acuerdo con cómo son nuestros parámetros. Tenemos tres, de hecho, ¿no? En uno de ellos, estas son las aeroclinas, ¿no? Tenemos este E3, que es una silla, ¿no? Y tenemos estos puntos para que corresponden E1 y E2, ¿no? E1, E2, y vamos a tener E1 acá y E2 acá, ¿no? Y vamos a tener que esto se va así, ¿no? Entonces la silla va al revés. Algo así, ¿no? Eh, Ahora, en el otro caso, tenemos eh, 2 acá, 1 y 3. Y lo que vamos a tener es que las soluciones se aproximan porque se van alejando de estos dos, ¿no? Y hay un caso más donde la tendencia es a no cruzarse, ¿no? Está por acá el E1 y está por acá el E2. Entonces, aunque compiten por el mismo recurso, nunca, no existe el otro punto, ¿no? Ok. Entonces ese es el caso competitivo. Ahora veamos el caso cooperativo. En el caso cooperativo, mmm, esto es x1 punto igual a x1 por r1 menos a11 x1 más a12 x2, ¿no? Y x2 punto igual a x2 por r2 menos a21 x2 más a21, perdón, a22x2 y a21 por x1, ¿no? Entonces la interacción es deseable, ¿no? Les favorece. Eh, entonces cuando las tasas de crecimiento son todas positivas, se le llama mutualismo facultativo, ¿no? Pues en este caso, ¿quiénes son los puntos de equilibrio? Pues van a ser esencialmente parecidos, ¿no? En ausencia de el 0, 0 es 1, ¿no? Un punto de equilibrio por la forma del sistema. Eh, Otra posibilidad es que en ausencia de ¿no? En ausencia de esta cosa crece como la logística, ¿no? Y entonces el E1 pues, va a ser la segunda población es 0 y la primera pues alcanza su capacidad de carga, ¿no? Que es R1 sobre A1. El E2 pues es el análogo para la otra población, ¿no? Y
La pregunta es cómo se ve el otro, ¿no? Y el otro punto, el E3 que le habíamos llamado, pues va a ser muy parecido, es R1 a 22 menos R2 a 12 sobre el determinante de la A, y R2 a 11 menos R1 a 21 sobre el determinante de la A, ¿no? Y aquí vamos a tener varios casos. En uno de los casos vamos a tener que esta E3 es asintóticamente estable y las seroclinas se van a cruzar en un punto en el cuadrante que nos interesa, ¿no? Esta va a ser la que corresponde al x1 igual a 0 punto, y esta es la x2 punto igual a 0, ¿no? Entonces el E2 está por acá, el E1 está por acá y el E3 queda por acá, ¿no? Y lo que vamos a tener es que estos son estables y E3 también es estable, ¿no? Entonces la coexistencia cuando son benéficos pues es usual, ¿no? Ahora esto es si E2 está por acá y E1 está por acá, pero si E2 es muy pequeño, perdón, el E2 y el E1 anda por acá, estas rectas no se van a cruzar, se podrían ser paralelas y aunque coexisten, pues nunca tienen este punto donde se benefician los dos, ¿no? Y nada, pues es crecimiento. Hay, sin embargo, otro régimen de parámetros en donde forzosamente tienen que coexistir porque si no, alguno de los dos podría extinguirse, y en ese caso es lo que se le llama la cooperación obligatoria. En el caso de cooperación obligatoria, pues estamos pensando que ya las tasas de crecimiento no siempre son positivas, ¿no? Es decir, que en ausencia de la otra especie, van a decrecer, ¿no? Estamos pensando en relaciones, por ejemplo, como la de la planta y el polinizador, ¿no? Entonces, planta polinizador están estrechamente ligados, tanto que en ausencia uno del otro, sus tasas de crecimiento son negativas, ¿no? Es decir, la población decrece en ausencia de la otra, ¿no? Y en este caso, el E3 es punto silla y el E0 es node, ¿no? Es decir, hacia acá se van a ir aproximando y acá donde está el E3 tenemos este comportamiento, ¿no? Por debajo de un umbral se van al 0 y por arriba de ese umbral crece, ¿no? Entonces es un poco el comportamiento, ¿no? Entonces, en el caso de cooperación obligatoria, pues estamos hablando de relaciones casi simbióticas, ¿no? Entonces, bueno, ese es lo que hay que decir con dos especies. Y
Ahora vamos a hablar de una generalización más. Podemos en el pensando en el modelo de depredador presa, escribir las ecuaciones de otra forma, ¿no? Ya lo habíamos dicho, esto es siguiendo un poco ideas de Kolmogorov. Y la idea es, en un modelo de dos especies, podemos escribirlas como x1 punto igual a x1 por una función que depende de ambas, y la otra también, ¿no? ¿Qué se le va a pedir a la f y la g? Pues nosotros le vamos a pedir que sean infinitos, ¿no? Pero podría pedírseles menos. ¿Qué otra cosa se va a pedir? En el caso de depredador presa, vamos a pedir que f en el 0, 0 sea mayor que 0, que exista cierta k mayor que 0, tal que f de k en el 0 sea 0 y f n 0 sea mayor que 0 para las n más chiquitas que k, y f n0 sea menor que 0 para las n mayores que k. Es decir, es una función para la cual existe una capacidad de carga, ¿no? Que funciona como necesitamos que funcione. Decir que sea una solución de equilibrio y que sea un umbral del crecimiento de la población. La segunda cosa que le vamos a pedir a este tipo de sistemas es que la g en el 0p sea menor que 0, que la g derivada parcial respecto de la x x1 en cualquier perdón, es cualquier n, ¿no? Le ponemos x1 para no andar haciendo mucha notación. Para cualquier x1 mayor que k. Entonces, la derivada de esta x1 en cualquier x1, x2 sea mayor que 0, y la derivada respecto de la otra variable sea menor o igual que 0, ¿no? Y finalmente, que exista un punto de equilibrio x1 barra x2 barra en el octante positivo, ¿no? Cuadrante positivo, tal que f en e y g en e sea nula, ¿no? La f idénticamente 0 pues se le va a llamar en este caso curva de depredador, y la g igual que 0 o idénticamente 0 es la curva de depredador, ¿no? Y hay distintos comportamientos que se pueden tener de acuerdo a las formas en las que se cruzan esas dos curvas, ¿no? Ahora, para los casos de esto, si se fijan, nos permite también hablar de más especies, ¿no?
de qué forma, ¿no? Esto es un formalismo que se le debe, lo vuelvo a decir, al Kolmogorov. Entonces, vamos a suponer que tenemos más especies, ¿no? Y teniendo más especies, pues tenemos más formas de relacionarse, ¿no? Podemos tener una cadena trófica donde este, se van consumiendo como en cadenita, ¿no? Decir, unos son depredadores de otros y el último no es depredador de nadie. O podemos tener dos especies que cooperan y una que depreda, ¿no? Por ejemplo, un sistema herbívoro, planta y polinizador, ¿no? El herbívoro depreda a la planta, consume a la planta, porque no es depredación en términos concretos eh, de las etapas de depredación que vimos, ¿no? Un herbívoro no acecha y no tiene más problemas que encontrar suficiente densidad para consumir, ¿no? Eh, pero bueno, consume a una de las especies pero en ausencia del polinizador, pues no va a poder tener su alimento, ¿no? Ya vemos que es un tipo de cooperación fuerte, ¿no? Entonces, vamos a hacer la descripción de estos tipos de sistemas, pues, el formalismo de Kolmogorov, eh, de la siguiente forma, ¿no? Vamos a tener sistemas de tipo x y punto es igual a xy por una función y que depende de todas las especies, ¿no? Digamos n especies. Y lo que le vamos a pedir es que los sortantes sean invariantes, ¿no? Positivo, positivo invariantes, ¿no? Eh, ¿Qué le vamos a pedir a este tipo de sistemas? Primero que para toda j distinta de k, la parcial fj, la jésima parcial cruzada j con xk, multiplicada por f' k xj es menor o igual que 0, ¿no? Es decir, ¿cómo escribimos esto? Es la fj derivada respecto de xk y la fk derivada respecto de xj, así, ¿no? Esta es la derivada parcial, ¿no? ¿Quiénes la pueden escribir así? Xk de fj multiplicada por la derivada parcial xj de fk, ¿no? Esto es menor o igual que 0. En este caso, ¿no? Si para todo j distinto de k, entonces es un sistema presa depredador. Si la f derivada respecto de xk j menor que 0 y la derivada de xj fk es mayor que 0. Entonces decimos que xj depreda a xk, ¿no? Es para j distintas de k, la
parcial respecto de xk de la fj es menor que 0, entonces el sistema es competitivo. ¿No? Las derivadas cruzadas, o sea, las que no corresponden con la jésima función, corresponden a los elementos de la matriz ecológica que están fuera de la, ¿no? Entonces son elementos que corresponden a las relaciones interespecíficas, ¿no? Y vamos a hablar de cooperación en el otro caso, ¿no? Si en cambio la parcial esta es positiva, entonces es un sistema cooperativo. Y finalmente vamos a llamarle una cadena trófica, que es el 3. Y el 4 es sin y la parcial respecto de x k de la f k menos 1 es perdón, la k menos unésima de la fk. Este es menor que 0 y la parcial respecto de la k ésima de la fk menos 1 es mayor que 0 para todas las k a partir de 2, ¿no? Entonces es una cadena trófica. O cadena alimenticia, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el enésimo depreda al n-unésimo, el n-unésimo al n-2ésimo y así hasta llegar al 1 que no depreda a nadie, ¿no? Y que es presa de la anterior, ¿no? Entonces, esa es una cadena trófica. Ok. Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, vamos a dejarle aquí el día de hoy y nos falta ver ejemplos de esta parte, ¿no? Entonces, vamos a ver el ejemplo de una cadena trófica. Vamos a ver el ejemplo de un sistema herbívoro, planta y polinizador, ¿no? Entonces, eso lo vemos en la siguiente sesión. Nomás nos dedicamos a estos ejemplos. Tendremos que trabajar un momento en la computadora y nos vemos en una siguiente sesión. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans.
case in the trunk.